Hola a todos, muy buenas tardes, súper bienvenidos a este espacio de webinar para rendidores. Vamos a dar unos minutitos para dar tiempo para que las personas registradas puedan unirse también a este espacio y damos inicio, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho a todos por su tiempo. Listo, perfecto. Les agradezco muchísimo a todos por su espera. Vamos a dar inicio a este espacio. Me presento. Mi nombre es Alejandra Esteves. Yo hago parte del equipo de Rinde Gastos y el día de hoy les voy a acompañar en este espacio de webinar exclusivo para rendidores. Recuerden que al hablar de exclusivo para rendidores, nos vamos a enfocar netamente en lo que va a ser creación de gastos, creación de informes, creación de solicitudes de anticipo o visualización de cajas chicas o fondos fijos asignados y asimismo el envío de cada uno de estos. Es lo único que vamos a ver dentro de este espacio de webinar. Adicional, si por algún motivo ustedes deben retirarse, no pueden estar durante el espacio completo, no se preocupen, en este espacio vamos a tener la grabación, entonces cuando finalicemos, ustedes van a recibir un correíto con la grabación del espacio. Así que no se preocupen si se quedan sin internet, si deben retirarse, no va a haber ningún inconveniente, ¿listo? Adicional a esto, también les comento, por el tipo de espacio no vamos a tener la posibilidad de habilitar el micrófono. Exclusivamente vamos a poder dirigirnos a la casilla de preguntas y respuestas y aquí yo voy a estar súper atenta a medida que vaya explicando los procesos sobre las dudas y preguntas que tengamos para poderlas ir resolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, para dar inicio, lo primero que vamos a ver va a ser el uso de la plataforma web y seguido a ello vamos a ver el uso de la plataforma móvil. En ambas plataformas vamos a ver los mismos pasos, dejamos la plataforma móvil al final para que podamos ver a grandes rasgos y a mayor detalle todo desde la plataforma web. Ahora, en nuestros webinars vamos a sumar nuestras nuevas funcionalidades de cara a las actualizaciones desde el módulo de fondos. Esto tanto para rendidores, aprobadores y administradores. ¿Qué es importante de pronto tener en cuenta en este espacio? Recordemos que aquí solamente nos vamos a enfocar en un uso técnico. Las referencias y ejemplos que nosotros hacemos en este espacio no son cercanas a la realidad muchas veces porque entendemos que cada empresa tiene procesos muy diferentes. Entonces, es importante que tengamos presente que aunque nosotros quisiéramos tratar en lo posible de hacer ejemplos de empresas reales, no podríamos, uno, pues por seguridad de los datos de estas empresas, y dos, justamente porque todas las empresas tienen un proceso muy diferente. Entonces, importante es más que tengamos presente y en cuenta que este espacio tiene la finalidad de que aprendamos el uso técnico de la plataforma de Rinde Gastos, ¿de acuerdo? Entonces, nada, como les mencionaba, para dar inicio, lo primero que vamos a ver va a ser la plataforma web de primera mano, indiferente de si estamos usando computador iOS o computador Windows, vamos a ir directo a la plataforma web
Gabriel, veo tu mano levantada, pero como mencioné hace unos minutos, por el tipo de plataforma no vamos a tener micrófonos abiertos. Si tienen dudas o preguntas, recuerden que deben ir directo a la casilla de preguntas y respuestas. Listo, entonces como les mencionaba, vamos directo a nuestro navegador de preferencia y vamos a buscar rindegastos.com o rindegastos plataforma digital. Ya en la página web de Rindegastos, vamos a la parte superior derecha de la pantalla y damos clic en iniciar sesión. Por acá en iniciar sesión, lo que vamos a ver es la bienvenida de Rindegastos. Y este proceso de inicio de sesión que ustedes ven acá es exactamente igual tanto para la plataforma web como para la plataforma móvil, ¿de acuerdo? Entonces, venimos por aquí, ingresamos nuestro correíto y aquí viene algo muy importante. Varios de ustedes seguramente ya están registrados dentro de Rindegastos o van a empezar con el uso de la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Lo ideal es que, en efecto, nuestros administradores ya nos hayan comunicado nuestro correo o que ya hayamos recibido un correíto de info@rindegastos.com, ¿de acuerdo? Entonces, ingresamos con nuestro correíto, que ya tenemos el conocimiento que es el que corresponde, damos clic en iniciar sesión y en contraseña, lo que vamos a hacer es ingresar nuestra contraseña. Si la olvidamos, la perdimos, no la recordamos, no se preocupen. Vamos a ir directo al botón que dice olvidaste tu contraseña y aquí vamos a solicitar un link para cambiar, más que cambiar, crear una nueva contraseña, ¿de acuerdo? Entonces venimos por aquí, ingresamos todos los datitos, debemos cerciorarnos que sea el mismo correo con el que iniciamos la sesión, no puede ser un correo diferente porque no nos va a llegar el link, ¿de acuerdo? Entonces hacemos el envío, vamos a nuestro correo electrónico, abrimos este link y creamos nuestra nueva contraseña. Acto seguido a que creamos nuestra nueva contraseña, la pantalla principal que nosotros vamos a poder visualizar va a ser esta. ¿Listo? Entonces, venimos por acá y en la parte lateral izquierda vamos a poder identificar el rol o los roles a los que yo estoy asignado. En este caso nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que es el rendidor dentro de la plataforma de Rindegastos. ¿Listo? En la parte superior central de la pantalla vamos a ver el banner de Rindegastos con su buscador y también en la parte lateral izquierda desde la plataforma web vamos a encontrar el centro de ayuda y el nombre de la empresa a la que pertenecemos. ¿De acuerdo? Como les mencionaba, no se preocupen si de pronto deben retirarse, tienen fallas de internet, no pueden estar el espacio completo. Cuando este espacio finalice, ustedes van a recibir un correo con la grabación de este webinar, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, por acá, continuando, en la parte superior derecha de la pantalla vamos a poder identificar nuestros nombres, apellidos y nuestro correo electrónico. Por acá al lado de nuestro correo electrónico y nuestro nombre vamos a ver un icono. Al dar clic en este icono, esto nos va a poder dar la opción de derivarnos a nuestro perfil. En nuestro perfil vamos a identificar varios campos que van a ser y no van a ser modificables. ¿Qué quiere decir con van a ser y no van a ser modificables? Muchos de los campos los vamos a poder editar, pero ¿qué pasa si por algún motivo, a pesar de que yo lo puedo editar, no es lo correcto? Va a quedar un registro, entonces idealmente nosotros solamente vamos a cambiar o modificar o editar si es que nuestro administrador de cuenta, nuestro líder o nuestro jefe nos hace la solicitud, ¿de acuerdo? Entonces en nuestro perfil, campos como nombre, email e identificación, solamente el nombre va a ser modificable y solamente lo voy a poder modificar dado el caso de que mi nombre esté mal escrito o mi apellido esté mal escrito. El correo electrónico solamente lo puede modificar el administrador de la cuenta dirigiéndose al canal de chat con soporte y haciendo esta solicitud. De lo contrario, no es posible. No es como que yo pueda venir, por ejemplo, aquí a editar y lo pueda borrar o lo pueda cambiar. No, lo tiene que hacer exclusivamente el administrador de la cuenta. Vamos a tener también el campo de seguridad para poder nuevamente cambiar nuestra contraseña si así lo queremos. Vamos a tener también el teléfono de contacto. Ustedes probablemente no todos van a tener este campo y esto va a depender mucho de si su empresa decide tener activo el campo teléfono de contacto para que podamos llevar a cabo la creación de gastos mediante WhatsApp. ¿Listo? Entonces, si mi empresa me permite hacerlo, yo voy a tener esto acá, voy a poder asociar mi número de celular y voy a poder crear gastos mediante WhatsApp. De lo contrario, no lo voy a tener. ¿Listo?
Vamos a venir por aquí a ajustes regionales y en ajustes regionales vamos a poder identificar formato numérico, formato de fecha, zona horaria e idioma. En estos campos eran donde yo les mencionaba que idealmente nosotros no vamos a modificar ni a cambiar nada si no nos lo solicitan, principalmente en formato numérico y formato de fechas. Esto porque si yo lo modifico puedo afectar en la contabilidad de la empresa, ¿de acuerdo? Si cambio el idioma o la zona horaria, se cambia exclusivamente dentro de la plataforma de rinde gastos y dentro de la pestaña de rinde gastos. Dirigiéndome a reembolsos, voy a poder identificar que tengo campos como banco, número de cuenta y tipo de cuenta. Estos campos o estos datitos van a permanecer siempre vacíos y exclusivamente los voy a diligenciar si mi líder o administrador de cuenta me lo solicita. De lo contrario, siempre van a estar vacíos. Y ya finalizando, vamos a identificar que tenemos el campo de notificaciones. Este es uno de los campos más importantes para todos los roles, principalmente para rendidores y aprobadores. Porque cuando yo como rendidor envío un informe y este informe sea cerrado, devuelto, rechazado algún gasto o aprobado algún gasto, pero con algún tipo de anotación o solicitud de fondo por rendir, voy a poder identificarlo de inmediato, tanto por correo electrónico como por plataforma móvil. Sí es muy importante que cuando hablemos de las notificaciones por teléfono, entendamos que las notificaciones por teléfono van a ingresar a mi celular si es que yo tengo la aplicación móvil descargada. Si no tengo la aplicación móvil descargada, solamente me van a llegar a mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Esto más que nada de cara a lo que es el perfil y lo que vamos a visualizar dentro del perfil. Ahora, yéndonos ya un poco más a lo que es el rendidor, voy a explicarles un poco para que entendamos qué es lo que significa el rendidor dentro de rinde gastos. Entonces vamos a entender al rendidor como la persona que va a llevar a cabo la creación de gastos, creación de informes, creación de solicitudes de fondo por rendir o anticipos, va a tener sus cajas chicas o fondos fijos asignados. Si es que corresponde y mi empresa maneja un módulo de tarjetas, voy a tener asociada mi tarjeta corporativa dentro de mi cuenta y voy a tener un campo de galería para guardar aquí archivos para luego crear gastos o visualizar todos los archivos que yo voy subiendo a medida que voy creando mis gastos, ¿de acuerdo? Vamos a ir directo a ver el módulo de fondos. En el módulo de fondos vamos a poder identificar todos nuestros fondos asignados, cuando han sido solicitados por nosotros mismos, cuando han sido asignados por nuestro administrador de cuenta y adicional a esto se suma la nueva funcionalidad de poder identificar uno, qué saldo de mi informe se encuentra, de mi fondo se encuentra en estado de revisión y adicional a esto, si hago parte de un fondo compartido. Entonces, por ejemplo, si ven por aquí, vamos a tener nuestra caja chica, caja menor o fondo fijo sin ningún tipo de loguito. Cuando veamos un fondo, así sea un fondo por rendir que no tenga ningún tipo de logo, ha sido un fondo que me ha asociado mi administrador de cuenta. Cuando yo identifico un fondo por rendir que tiene este símbolo, va a querer decir que yo hice la solicitud y me lo aprobaron. Ahora, si yo ingreso a mi fondo, dentro de mi fondo voy a poder ver el detalle de los informes que están asociados a este fondo y voy a poder identificar su número de folio y su título correspondiente. Adicional a esto, voy a saber cuando mi fondo es flexible o es de único uso o tiene fecha de vencimiento. ¿Listo? Entonces acá podemos verificar los informes que están asociados a este fondo, el saldo que está en revisión. Anteriormente solo veíamos la visual de abonos y cargos. Acá ya vamos a poder tener esta visual de saldo en revisión y en la parte superior del fondo vamos a ver los informes que se encuentran en ese estado de revisión. Esto, chicos, de cara a cómo yo visualizo mi fondo cuando es un fondo fijo o cuando es un fondo solicitado por mí y los tipos, el tipo como tal de fondo, ¿no? Entonces, por acá también vamos a poder identificar cuando es un fondo compartido. Entonces, si ven, hemos visto tres diferentes logos que vamos a poder identificar. Acá, perdón, dos logos, acá donde vamos a ver que es vacío cuando me lo han asignado, cuando yo lo he solicitado y cuando es un fondo compartido, voy a poder venir al detalle de mi fondo y voy a validar quiénes son las personas asociadas a este fondo. También voy a identificar este fondo como primer rendidor a quién tiene y voy a saber, ok, en este fondo voy a rendir yo y también van a rendir mis compañeros. Voy a saber si este fondo es un fondo flexible o no. Veo por acá manitos levantadas. Recuerden que este espacio no tiene micrófonos habilitados.
Si tenemos dudas, podemos ir a la casilla de preguntas y respuestas y allí yo los leo y les ayudo con cualquier inquietud, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podríamos identificar esto. ¿Cómo yo voy a tener un fondo compartido? Mi administrador de cuenta me va a asignar a ese fondo o va a asignar a personas a mi fondo. Pueden darse dos panoramas. Que yo haga mi solicitud de fondo y mi administrador lo convierta en un fondo compartido luego de que mi aprobador lo aprueba, valga la redundancia, o que mi administrador de cuenta cree el fondo, me asocia a mí como primer rendidor y asocia a mis compañeros con los que voy a compartir el fondo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya pudimos ver qué estados va a tener nuestro fondo, dónde podemos identificar si es un fondo compartido y qué tipo de fondo, si es un fondo flexible, si es un fondo que tiene fecha de vencimiento, si es un fondo por rendir o si es un fondo fijo o caja chica, ¿de acuerdo? Eso de cara como a la visual que voy a tener de los fondos desde el módulo de fondos. Ahora vamos a ver cómo vamos a llevar a cabo nuestras solicitudes de fondo por rendir o anticipo, ¿de acuerdo? Entonces, acá estamos en el módulo de fondos, vamos a pasar ahora al campo que dice solicitudes de fondos, y aquí viene algo súper importante. Si ustedes no tienen este campo de solicitudes de fondos, recuerden que va a depender mucho del plan de su empresa y de la configuración interna de cada una de las empresas, ¿de acuerdo? Principalmente la solicitud de fondo depende mucho del tipo de plan que tenga mi empresa. Entonces vengo por acá y lo que voy a hacer es crear mi solicitud de fondo. ¿Listo? Vamos a la parte superior derecha de la pantalla y damos clic en crear solicitud. En la creación de la solicitud vamos a tener particularidades como ingresarle el nombre a este fondo. Entonces, si sus empresas internamente manejan nombres específicos, ustedes pueden venir y asignarle aquí el nombre que la empresa internamente maneje. Pero si no, nosotros podemos decir, este es un fondo por rendir viaje, no sé, voy a poner un ejemplo, México. Tipo de fondo, fondo por rendir, siempre vamos a seleccionar el fondo por rendir y en el caso que corresponda, si es que mi empresa tiene predeterminado que yo deba solicitar una política, cuando cree mi fondo selecciono mi política. En caso de que no corresponda, simplemente doy clic en continuar y continúo mi proceso. ¿Listo? Por defecto, luego de que creo mi solicitud de fondo, voy a tener nuevamente el campo de nombre del fondo, si es que yo lo quiero cambiar, y el tipo de solicitud. Pero recordemos aquí algo muy importante y es que las cajas chicas o los fondos fijos generalmente siempre son asignados por nuestro administrador de cuenta. Ya para yo llevar a cabo una solicitud, recordemos que principalmente y fundamentalmente se va a tratar de fondo por rendir. Entonces mi selección va a ser fondo por rendir, a no ser que mi administrador de cuenta me diga lo contrario. ¿Listo? Vamos a la moneda. En la moneda por defecto yo voy a poder identificar las monedas que mi empresa ha configurado para que yo pueda hacer solicitudes de dinero. Generalmente en mi empresa viajamos mucho a Estados Unidos y a España, entonces necesitamos hacer solicitudes a veces no solamente en COP o en sol peruano o en peso chileno, sino que en dólares o en euros. ¿Listo? Entonces, mi empresa es quien se encarga de llevar a cabo esta configuración. ¿Listo? Yo acá, a modo de ejemplo, recordemos que acá solamente vamos a ver ejemplos, voy a hacerlo con la moneda de COP. Ingreso, solicito el monto. Ah, no, es que me equivoqué y no quiero que sea con la moneda de COP. Yo lo voy a hacer con peso chileno porque todo lo que va a rendir va a ser con peso chileno. Listo. Seleccionamos la moneda, ingresamos el monto que vamos a solicitar. Si es que mi empresa solicita que yo complete categorías, va a ser obligatorio y estas categorías van a definir el monto de la solicitud. Si no, simplemente omito completamente este campo de categorías. Este campo de categorías ya depende muchísimo de la configuración interna de este proceso, ¿listo? Y en nota, si viene algo súper importante. Solo si yo dejo el detalle del motivo de la solicitud, de mi solicitud de fondo, valga la redundancia, voy a dar guardar cambios. De lo contrario, no me va a dejar. ¿Listo? Entonces, vengo y dejo por aquí el motivo con el detalle del por qué yo estoy llevando a cabo esta solicitud, para qué necesito este dinero y guardo los cambios. Aquí ya creamos nuestra solicitud de fondo. ¿Listo? Y acá se suma una nueva funcionalidad.
Seguramente sus empresas hasta ahora también están descubriendo estas nuevas funcionalidades, pero probablemente para quienes sea útil van a tener la posibilidad de remitir el fondo, de traspasar el fondo, perdónenme, a otro rendidor. Entonces yo voy a mi fondo, ya lo creé, completé los campos que correspondían y tengo la opción externa de enviar la solicitud o editarla. O si me voy a los tres puntitos, tengo la posibilidad de editar nuevamente, eliminar la solicitud o traspasar a otro rendidor. Selecciono el rendidor al que yo le quiero traspasar esta solicitud de fondo. Luego de seleccionarlo, simplemente le doy traspasar borrador y listo. Ya luego, cuando eso esté en manos de la persona, esa persona es quien se va a encargar de enviar esa solicitud para que sea revisada. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo vamos a hacer de esa manera, somos nosotros quien lo vamos a enviar. Vamos al botón de enviar la solicitud, verificamos acá qué sucede, si es que yo tengo límites o no tengo límites. Acá lo que pasó fue que quedó sin monto, entonces vengo y edito, verifico que yo haya dejado todos los datos bien escritos, guardo y nuevamente envío mi solicitud. Aquí ya me deja enviarlo. Selecciono el flujo de revisión al que la voy a enviar, verifico que sea el correcto y listo. Ya enviada mi solicitud, voy a poder identificar que su estado cambia a en proceso y luego de que cambia a en proceso, simplemente yo debo esperar. En este punto de mi solicitud, yo puedo ver el flujo de revisión para validar en qué estado del proceso de revisión se encuentra, con qué aprobador, y también puedo ver el historial, donde voy a poder identificar o dejar mensajes al aprobador para que el aprobador lo valide cuando esté en el proceso de revisión de esta solicitud. Eso de cara a cómo creamos nuestra solicitud de fondos y cómo desde el módulo de fondos visualizamos nuestras solicitudes de fondo por rendir, nuestros anticipos, nuestros fondos que vencen, nuestros fondos que son flexibles o nuestras cajas chicas. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a lo que va a ser la creación de gastos. Hasta acá, recuerden que si tienen dudas o preguntas de cara a lo que ya vimos, que fue como la creación de mi fondo y la visualización de mis fondos, pueden ir directo a la casilla de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver los tipos de gasto que tenemos y los tipos de gasto que podemos manejar. Y aquí tenemos que tener presente algo que es importante y es que si mi empresa no tiene configurados gastos por distancia porque en mi empresa no es necesario, no hacemos caso a este ejemplo. Recordemos que en este espacio nos centramos exclusivamente en ejemplos y esto no implica que todo deba ser de una manera literal. ¿Listo? Entonces, vamos a tener nuestro primer tipo de gasto, que va a ser gasto simple, donde vamos a poder identificar que nosotros de manera completamente manual vamos a llevar a cabo la creación del gasto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a crear el gasto escribiendo su proveedor, su número de documento, su RUT, todos estos campos que van a ser necesarios, campos que han sido previamente configurados por el administrador de cuenta de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos también gastos con Scanit, donde nosotros lo que vamos a hacer es simplemente subimos un archivo, Scanit hace la lectura de este archivo y al hacer la lectura de este archivo me va a automatizar el proceso de yo tener que digitar. Entonces me va a completar datos de nombre de proveedor, totales, impuestos, nombres, categorías, nota, todos los campos que hacen parte de la base de una boleta o de una factura, los va a completar. Ya luego mi misión es ingresar y verificar que toda la información que está dentro de que toda la información que Scanit ha tomado, pues ha quedado tal cual como está dentro de nuestra boleta o dentro de nuestra factura. Vamos a tener gastos múltiples, que básicamente es el mismo proceso de crear un gasto simple, donde yo completo los datos y donde yo subo las imágenes, sino que en este caso, aparte de hacer esto, pues yo voy a poder crearlos de manera simultánea. Pero acá solamente lo voy a poder hacer bajo una política. Entonces, súper importante. Uno, son manuales y dos, son bajo una sola política, ¿de acuerdo? Ya generalmente ustedes lo verán si es útil o no es útil. Vamos a gastos por distancia y en gastos por distancia vamos a tener la alternativa de crear gastos con dos tipos de modalidades desde la web.
Acá algo importante que olvidé mencionarles es que así como podemos crear gastos de manera múltiple, podemos editar gastos, perdón, de manera múltiple o simultánea, ¿de acuerdo? Y en gastos por distancia vamos a tener la modalidad de crear nuestros tipos de gastos desde la plataforma web de manera ruta en mapa o distancia manual. ¿Listo? Entonces es súper importante eso. Vamos a empezar con un ejemplo de gasto por distancia. Recordemos que principalmente en las empresas en donde se maneja este tipo de gasto por distancia suele ser por temas de benzina o de tracción de automóvil. Mayormente suelen ser por benzina. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Uno, seleccionar nuestra política. Y recordemos que con política hacemos acotación a que generalmente en nuestras empresas rendimos en base a un centro de costo, a un área, a un líder, a un proyecto. A esto es a lo que denominaríamos política dentro de la plataforma. Son parámetros establecidos por nuestra empresa para la creación de gastos que ya incluyen campos personalizados como categorías, monedas y entre otros campos, que era lo que les mencionaba hace un rato. ¿Listo? Entonces, vamos con gasto por distancia y vamos a ver un ejemplo de distancia manual. En distancia manual, lo que yo voy a hacer básicamente es yo voy a ingresar la distancia que yo recorrí. En ingresar la distancia que yo recorrí es que si yo tuve un recorrido de, por ejemplo, yo fui, les voy a poner una distancia súper loca, ¿no? Yo recorrí 100 kilómetros. Listo, entonces mi empresa ya ha definido esta tarifa. No la define Rinde Gastos, no la define quien capacita en Rinde Gastos, la define mi empresa en base a los flujos internos que maneja. Entonces, estos flujos internos me han definido que el total que me van a pagar a mí por kilómetro recorrido es de 150 CLP. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo de mi benzina debe copar este monto. Si lo supera o si es menor, recordemos que ya internamente manejamos esto con nuestros líderes o con nuestros administradores de cuenta. Acá nos enfocamos en ver el tecnicismo de cómo yo llevo a cabo estos pasos. Entonces, por acá, simplemente ya doy clic en continuar. Por defecto, cuando yo creo un gasto en gastos por distancia, me va a quedar el proveedor, me va a quedar la fecha del gasto, me va a quedar el total y en el proveedor siempre se va a llamar gasto por distancia. Aquí yo no voy a ingresar ningún dato porque siempre se va a llamar gastos por distancia. Como esto no tiene impuestos, a esto no le vamos a asociar ningún tipo de impuesto. Y por defecto ya va a tener una categoría preestablecida. ¿Listo? Esta categoría preestablecida la define mi administrador de cuentas. Si consideramos que puede ser diferente o que algo no hace sentido, lo validan directamente con sus líderes o con sus administradores de cuenta, teniendo en cuenta que, claro, este campo es un campo de ejemplo, no es un campo cercano a la realidad. ¿Listo? Si es que es necesario que nosotros ingresemos algún código en el campo root de proveedor, lo hacemos. Esto depende de la directriz que nos indique la empresa. En centro de costo siempre debemos seleccionar nuestro centro de costo al que correspondemos. Y en tipo de documento, vamos a ver, entonces, en el caso de benzina, particularmente sucede que no tenemos una boleta electrónica o una factura, sino que tenemos es un voucher o un comprobante de pago. Entonces, nosotros seleccionamos comprobante. Acá podemos ingresar un cero si es que corresponde. Estos campos los vamos a ocupar con los datos que la empresa nos indique. ¿Listo? Y por acá vamos a cargar nuestro archivo de benzina. Súper importante, como les he mencionado durante todo este espacio, que tengamos presente que todas las empresas manejan flujos y procesos diferentes. Y esto, claro, es un ejemplo donde procuramos que sea justamente un tecnicismo más que nada de yo cómo creo el gasto, yo cómo hago esto, cómo yo debo crear este gasto, ¿no? Por aquí veo comentarios ya específicos. Te recomiendo en este caso, Carlos, que te dirijas con tu ejecutivo de cuenta. Si quieres algo un poco más personalizado y de cara a lo que es la función de tu empresa, tendrías que hacerlo internamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo puedes validar directo con tu ejecutivo de cuenta. Ahí súper importante. Recordemos que este espacio de webinar es un webinar general. Nosotros no hacemos un proceso establecido para una empresa específica. Hacemos esto a modo de ejemplo para que todos los usuarios y clientes de Rinde Gastos entiendan y conozcan el manejo, ¿de acuerdo?
Listo, perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, acá continuando, como les mencionaba, vamos ya directo a subir aquí nuestro comprobante o nuestro voucher o bueno, comprobante que tengamos que sea de nuestro gasto por benzina, ¿de acuerdo? Entonces vamos por aquí, venimos y yo voy a seleccionar uno cualquiera, simplemente para mostrarles el ejemplo. Lo subimos, guardamos y hemos creado ya nuestro gasto, ¿de acuerdo? Y acá, ¿qué hacemos nosotros después de crear el gasto? Verificamos si es que corresponde hacer algún tipo de edición o corrección adicional y ahí ya continuamos el proceso. ¿Listo? Entonces, ahora ya vimos cómo podemos nosotros crear un gasto hablando de distancia manual, cuando hablamos de gastos por distancia, pero también tenemos la alternativa que nos permite crear gastos con ruta en mapa. ¿Listo? Entonces venimos por acá, ruta en mapa, siempre nos cercioramos de seleccionar nuestra política, damos clic en continuar y al dar clic en continuar vamos a marcar la distancia de los puntos que yo recorrí. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner que yo fui a Viña del Mar, por ejemplo, y que tuve un punto intermedio en Valparaíso y que luego ya me devolví nuevamente a Viña del Mar. ¿Listo? Entonces selecciono los puntos. Si estos son los puntos correctos, continuamos con los puntos correctos, calculamos la ruta y acá en el mapa me va a mostrar, mira, Alejandra, recorriste esta distancia, fuiste a estos y a estos puntos y por defecto me va a marcar acá ya el kilómetro, la cantidad de kilómetros recorridos. Si corresponde, yo simplemente doy clic en continuar y acá ya, nuevamente, por defecto, mi gasto se va a llamar gasto por distancia, la fecha, su total correspondiente en base al valor preestablecido por mi empresa. Centros de costo venimos y lo revisamos, validamos por acá cuál es mi centro de costo, lo selecciono, comprobante, si corresponde a algún campo root de proveedor lo seleccionamos y acá subimos nuestro comprobante. Claro, en este tipo de casos nosotros hacemos el proceso manual. Sin embargo, recuerden que como yo les mencionaba, tenemos una alternativa que nos va a permitir escanear el documento. ¿Qué documentos me va a leer Scanit? Va a depender mucho en la lectura que me va a hacer Scanit si es que mis documentos cuentan con un root de proveedor, un número de documento, un nombre de proveedor, porque si son comprobantes que tienen información como solamente un nombre de una persona y el total que esta persona pagó, no es un comprobante donde Scanit nos vaya a poder sacar la mayor cantidad de datos porque este comprobante no los va a aportar. Entonces, en estos casos, claro, nosotros hacemos una creación de gasto completamente manual y exclusivamente en gasto por distancia, siempre este va a ser el proceso. ¿Listo? Entonces guardamos, acá ya creamos nuestros gastos por distancia y listo. Ya con nuestros gastos de distancia creados, vamos a pasar a ver lo que son los gastos múltiples. No les voy a dar mayor ejemplo de los gastos múltiples, pero sí a grandes rasgos lo que me va a permitir crear la creación de gastos múltiples es que yo pueda crear de manera simultánea una cantidad estimada de gastos. No de subir documentos, sino de crear los gastos. Porque ya luego de que yo creo los gastos con gasto simple, es que le voy a subir documento gasto por gasto. Entonces yo vengo, selecciono mi política, selecciono el número de gastos que quiero crear, digamos yo voy a decir que son 5, doy clic en continuar y por aquí se me va a desplegar una tablita, un sheet, un Excel, como ustedes lo quieran llamar, donde yo voy a ir campo por campo nombrando cada uno de los gastos, ingresando todos los datos correspondientes y al finalizar voy a cargar su correspondiente documento. Pero claro, este proceso es completamente manual. ¿Listo? Eso de cara a lo que serían los gastos múltiples. Entonces, déjenme por aquí, tum, 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 los seleccionamos y los eliminamos para que no nos queden en la lista. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver nuestra creación de gastos con Scanit. Con gastos en Scanit, como les mencionaba, nosotros debemos subir documentos que sean válidos o elegibles para este escáner digital. ¿Qué me va a facilitar? Me va a automatizar completamente el proceso de yo tener que estar digitando la información de una factura o de una boleta, ¿no? ¿Qué documentos me va a aceptar Scanit? JPG, PNG o PDF. Súper importante que tengamos presente esto. Ay, es que yo tengo un archivo zip o yo tengo un archivo Excel y lo quiero subir. No lo va a leer. Ay, es que yo tengo un documento
de Google y ahí subí todas mis facturas. No lo va a leer. Siempre va a ser JPG, PNG o PDF. Aquí presiono en la pantallita donde dice subir archivos, se abre la carpeta de mis documentos y lo que yo voy a hacer es seleccionar los documentos que voy a querer cargar dentro de mi creación de gasto con Scanit. Listo, entonces la selecciono. Scanit me va a permitir subir de 1 hasta 5 gastos. Si yo selecciono 10 gastos, 15 gastos, 20 gastos, solo me va a tomar 5 gastos. Entonces es súper importante. Si subimos 15 facturas, las seleccionamos, claro, me las va a dejar seleccionar, pero gastos solamente me va a crear 5 de manera simultánea. ¿Listo? Entonces doy clic en continuar y aquí Scanit empieza a trabajar en la lectura de estos documentos. Acá lo que vamos a hacer es permitir que Scanit haga la lectura. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces ya Scanit terminó la lectura. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es ingresar gasto por gasto y validar cada una de las informaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener dos alternativas. Y aquí era donde yo les mencionaba, aquí vamos a tener la posibilidad de visualizar de manera múltiple los gastos o editarlos uno a uno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De primera mano vamos a ver la edición simple, donde yo vengo a mi gasto, lo abro y lo que voy a hacer, que va a ser mi función principal cuando yo cree gastos con Scanit, es visualizar que toda la información esté bien digitada, que todos los datos y campos que Scanit tomó son los correctos. Nombre del proveedor, RUT del proveedor, total, impuestos, tipo de documento y número de documento. Campos como categoría, centro de costo, puede que en algún momento por defecto me los tome, pero no es la misión de Scanit porque no son campos preestablecidos en una boleta o en una factura. Los campos principales son fecha, nombre de proveedor, totales, impuestos, RUT de proveedor, número de documento y tipo de documento. Entonces, vamos a la parte superior derecha del gasto y lo que vamos a hacer es editar nuestro gasto para verificar qué quedó bien, qué quedó mal, qué hay que corregir, cómo corresponde la corrección y continúo. Entonces, yo por aquí a modo de ejemplo voy a hacer unos cambios pequeñitos porque estoy usando la misma boleta que yo ya había usado antes en otro gasto. Entonces, lo que voy a hacer exclusivamente a modo de ejemplo es cambiar la fecha para que pierda la similitud. Listo. Entonces, miren. Ya, realmente si vieron, todos los campos fueron autodiligenciados por Scanit. Yo que tengo que verificar que todo esté bien, que si la categoría que me tomó por defecto corresponde, la dejo, si no la modifico y le selecciono la que corresponde y así en cada uno de los campos. Y listo, creamos nuestro gasto con Scanit, hicimos la primera edición. Esta es una alternativa de edición. Sin embargo, va a haber otra alternativa donde como los gastos fueron creados bajo la misma política, voy al gasto, me hago en la parte lateral izquierda y lo selecciono, selecciono todos los gastos que tengo por editar y en este menú que se despliega en el centro de la pantalla, voy al botón editar. En el botón de editar, lo que voy a hacer básicamente es visualizar todos mis gastos, los que seleccioné. Me voy a esta barrita por acá en el centro, la selecciono, voy al final, presiono o doy clic en el archivo adjunto para poder tener acá en la ventana el archivo y voy visualizando el gasto y la boleta. Así, lo que voy haciendo es corrigiendo la información. Entonces, lo que yo voy a hacer, nuevamente, exclusivamente a modo de ejemplo, para que no tengamos ningún tipo de alerta, es modificarle la fecha. Pero como vieron, cuando nosotros subimos un gasto que es igual o similar a un gasto que ya está registrado en la plataforma, automáticamente yo haga eso, la plataforma me lo va a anunciar y así como me lo anuncia a mí como rendidor, se lo anuncia también al aprobador de cuenta. Y si el administrador quiere ir a ver a Global Empresa, va a poder visualizar desde Global Empresa el detalle del informe cuando está en proceso de revisión, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante siempre cerciorarnos de que toda la información de nuestros informes, de nuestros gastos, perdón, coincidan y sea el dato correcto como está dentro de la factura. Si no es así, ¿yo qué tengo que hacer? Verificar
y corregir. ¿Listo? Pues acá yo ya hice la edición. Vimos que pudimos saltar gasto por gasto. Podemos saltar gasto por gasto, podemos ir campo por campo. Nosotros somos quienes hacemos este cambio, somos quienes visualizamos y solo nosotros somos quienes podemos sacar estos gastos que están en estado de borrador a un informe y enviarlo. De lo contrario, todo lo que está en estado de borrador a medida que yo voy creando mis gastos se va a ir quedando en borrador hasta que yo lo modifique. ¿De acuerdo? Eso, chicos, de cara a la creación de gastos, gasto por distancia, gastos múltiples y gastos con la alternativa de Scanit, donde el proceso es mucho más automático y no tan manual. Lo único manual seguramente es completar los campos que mi empresa ha determinado como personalizados y subir el documento. ¿Listo? Ahora vamos a ver la opción de un gasto simple. Y en un gasto simple, particularmente nos funcionaría, por ejemplo, en las empresas donde se manejan estos gastos de distancia, puede que hayan gastos por peaje. Entonces yo vengo por acá, voy a llamar este gasto peaje Maipú, un ejemplo. Listo. Entonces lo llamo así, selecciono el total, entonces más que seleccionar, vengo, ingreso a este peaje me costó 8.900. Voy a datos personalizados y acá voy a buscar el campo peaje. Entonces ya está ahí ingresado. Si es que esto tiene un root de proveedor dentro del comprobante o documento que me entregan en donde yo pago el peaje, yo lo asocio y en caso de que no, si es que mi empresa me solicita ingresar algún tipo de código particular o número particular, lo ingreso. Centro de costo, selecciono el que corresponde, si es que corresponde a un centro de costo. Selecciono el tipo de documento, número de documento, ingreso si corresponde, dejo en la nota el detalle de este tipo de gasto y listo. Vengo por aquí a cargar tus archivos y en cargar tus archivos lo que voy a hacer nuevamente es subir este comprobante o documento que comprueba el costo de mi peaje. ¿Listo? Ahora, si a ustedes les dan o ya actualmente hay lugares de peajes donde les entregan un comprobante o una boleta electrónica como esta, la pueden subir por Scanit. Scanit les va a tomar toda la información y listo, se evitan todo el proceso de tener que ingresar todo de manera manual. Guardamos el gasto y listo. Aquí ya hemos creado nuestro primer gasto de manera manual, donde nosotros hemos ingresado toda la información digital. ¿Listo? Para esto nos funcionaría un gasto como gasto simple o inclusive también la herramienta de gastos múltiples. Gastos múltiples solamente lo vamos a encontrar dentro de la plataforma web y edición de gastos en múltiple solamente va a estar disponible dentro de la plataforma web. ¿De acuerdo? Eso de cara a lo que es la creación de gastos con los diferentes tipos de gasto que manejamos. Si tienen duditas o preguntas, recuerden ir directo a la casilla de preguntas y respuestas. Ahora, ya creados nuestros gastos, tenemos que empezar a llevar a cabo nuestras rendiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener tres alternativas desde la plataforma web para crear nuestros informes. Una de las alternativas es que yo voy a mis gastos, abro mi gasto y en la parte superior derecha de la foto o de la factura del comprobante que yo cargué, voy a tener un botón que dice crear informe y voy a poder crear el informe por ese medio. Si no lo quiero hacer de esa manera, puedo ir directo al panel de mis gastos, selecciono mi gasto y en el menú que se despliega me va a dar la alternativa de crear un informe. Esta puede ser otra opción. O la que seguramente va a ser la más recurrente es que desde mi rol del rendidor voy directo al campo módulo de informes y desde el módulo de informes en la parte superior derecha en el botón crear informe voy a crear mi informe. ¿Cómo lo hago? Selecciono mi política, le asigno a esto un título, si es que ustedes internamente manejan nombres específicos para este proceso, lo pueden seguir haciendo sin ningún inconveniente, ¿listo? Entonces yo aquí, por ejemplo, lo voy a llamar así. Doy clic en crear el informe y aquí voy a tener la visual tanto de mis gastos como de los datos generales que la empresa me ha configurado. Por defecto, el campo título siempre va a estar. Este campo no es un campo editable ni siquiera por el administrador.
Nosotros lo que hacemos es simplemente asociarle el nombre. Si lo queremos modificar luego de que lo creamos, también lo podemos hacer sin ningún problema. Y en el campo de fondo es donde nosotros vamos a seleccionar el fondo que asociamos a nuestro informe. Entonces, si recuerdan, cuando iniciamos visualizando todos los módulos que usaría el rendidor dentro de la plataforma, llevamos a cabo la creación de nuestra solicitud de fondo por rendir o anticipo. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nuestro fondo, lo seleccionamos. ¿Cómo vamos a identificar nuestro fondo? Si es que nosotros tenemos un fondo. Lo vamos a identificar por el nombre con el que nosotros le asociamos o el nombre que le dio nuestro administrador, si es una caja chica, una caja chica. En el caso de que sea una tarjeta corporativa o no hablemos de una caja chica o un fondo por rendir, sino de un reembolso, el campo fondo siempre va a quedar vacío, porque en este caso, pues no hablamos de un fondo por rendir, por ende yo no rendiría en base a un fondo, ¿listo? Entonces, si es que esta rendición que yo voy a hacer no salió de un fondo, sea que yo lo tenga asignado, solicitado o no, simplemente el campo fondo lo dejo vacío. Selecciono mi gasto y en tipo de rendición voy a seleccionar un ejemplo, reembolso, o si se trata de tarjeta corporativa, pero el campo fondo lo dejamos vacío, ¿listo? Selecciono esto, guardo los cambios y aquí ya creé mi primer informe en donde hablo de un tipo de rendición como reembolso. Si es que mi empresa tiene estructurado estos tipos de rendición. ¿Listo? Antes de enviarlo, vamos a crear nuestros otros informes para visualizar los otros diferentes tipos de rendición. Si recuerdan, cuando hicimos el proceso de visualizar de qué maneras podíamos crear informes, creamos dos informes. Entonces, vamos al informe 1 que creamos, lo abrimos, lo editamos y acá le vamos a asignar el nombre. Entonces a esto lo vamos a llamar rendiciones BR45. Si es que le vamos a asociar un código, si es que no necesariamente ustedes lo tienen que hacer así, ¿no? Recuerden que esto es más que nada un ejemplo. Ustedes le van a asociar el título como corresponda, como la empresa se lo solicite, no necesariamente debe ser así. Pero en este caso sí vamos a asociar este informe a un fondo y en este caso lo vamos a asociar a una caja chica. Cuando yo selecciono el fondo al que voy a asociar esta rendición, automáticamente la plataforma me va a calcular el saldo donde me va a mostrar si en este saldo yo tengo el monto disponible o no lo tengo disponible. Entonces acá, por ejemplo, me dice, mira, en tu caja chica tienes un fondo de 978.230 y el gasto que yo estoy seleccionando es de 5.990. Quiere decir que yo puedo hacerlo sin ningún problema. ¿Listo? Cuando hablamos de una caja chica. ¿Listo? Entonces, venimos por aquí a tipo de rendición y en tipo de rendición vamos a hablar de caja chica porque lo que hicimos fue seleccionar nuestra caja chica. Entonces acá ya vamos con nuestro segundo tipo de rendición que es caja chica. Guardamos los cambios y listo. Ya tenemos otro tipo de rendición en nuestro informe. Ahora vamos a nuestro otro informe y en nuestro otro informe vamos a asociar nuestro fondo. ¿Listo? Entonces, vamos aquí al botón de editar y en el botón de editar nuevamente asociamos un nombre a este informe y en este informe, no sé, lo vamos a llamar, a este le vamos a decir rendiciones 3.0. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar un fondo por rendir. Entonces, vengo por aquí y acá, si recuerdan, les mostré que ahora tenemos esta nueva funcionalidad de tener un fondo compartido con otras personas. Entonces, venimos por aquí, seleccionamos el fondo, miren, este fondo dice fondo compartido y acá me va a mostrar también, mira, este fondo tiene este saldo, entonces efectivamente tú puedes rendir bajo este fondo. Si este fondo fuese un fondo no flexible y tuviera un saldo menor al que yo estoy rindiendo, automáticamente me va a dar la alerta de que yo no voy a poder enviar el informe con ese fondo porque ya estoy superando el monto.
Eso va a ser muy importante. No necesariamente tiene que pasar en un fondo compartido, pero sí va a pasar en un fondo que supere el monto ya preestablecido asignado si es que ese fondo no es flexible. Esas configuraciones y ese proceso ya corresponde más que nada a nuestro administrador de cuenta, pero sí es muy importante que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, acá vamos a hacer una rendición bajo un fondo compartido. Seleccionamos nuestro tipo de rendición, igual es un fondo por rendir, entonces lo seleccionamos y guardamos los cambios. Y aquí hay algo súper importante. Nosotros no podemos hacer una rendición a nombre de otra persona. Lo ideal es que cada persona tenga su cuenta y pueda llevar a cabo sus rendiciones correspondientes. Ahora, ¿de qué depende esto? De los flujos internos de cada empresa. Puede darse el caso de que internamente en nuestras empresas solamente 3 o 5 o 10 personas tengan la cuenta de rinde gastos y este grupo de personas tenga subordinados a cargo. Por ende, estas personas van a rendir por esas personas, valga la redundancia en las personas, ¿no? Pero esto realmente depende mucho de un proceso interno, entonces no podría dar una respuesta con certeza de si esto sería posible o no, más que nada porque depende internamente del flujo que la empresa quiera manejar. Pero lo correcto dentro de la plataforma es que cada quien rinda desde su cuenta, con sus fondos y con sus gastos creados, ¿de acuerdo? No yo rendir por un tercero. ¿Listo? Entonces, ya volviendo a nuestros informes, ya tenemos nuestros informes creados, ya vimos nuestros tipos de rendición. Vamos a crear otro informe donde vamos a ver un fondo que no es flexible. Entonces, venimos por acá. Le vamos a asignar el título a esto. Este le vamos a llamar rendiciones 2.0. Creamos nuestro informe y le vamos a asociar un fondo. A ver, vamos a venir por acá y vamos a visualizar. Listo. Entonces, aquí, este fondo, por ejemplo, es un fondo que es flexible. Entonces, ¿cómo sé yo que es un fondo flexible? Por ejemplo, yo voy a seleccionar todos estos gastos. Entonces, miren, yo seleccioné todos estos gastos y si vieron en un principio, me decía que el monto que yo había seleccionado cumplía con el total de ese monto. Ahora, acá me dice, este fondo es flexible y se podrá enviar el informe. ¿Qué quiere decir fondo flexible? Que si mi administrador me permite superar el total del fondo dentro de un informe, yo puedo enviar mis rendiciones, ellos me hacen la aprobación y contemplan ese dinero de más, sea que haya salido de mi bolsillo o que yo haya hecho una solicitud adicional, siempre voy a poder, siempre y cuando esté configurado mi fondo como flexible. De lo contrario, no me lo va a permitir. ¿De acuerdo? Acá, fondo por rendir, guardamos los cambios y enviamos ahora sí nuestros informes. Entonces, verificamos por acá nuestro flujo de revisión. ¿Qué tenemos que validar dentro del flujo de revisión? Que sea el flujo de revisión que corresponde. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso voy a seleccionar este flujo. Puede suceder que en algunas de las empresas no tengan solamente un flujo de revisión, sino que el flujo de revisión corresponda según el líder de aprobación. Entonces puede que cada persona tenga un flujo de revisión diferente o que tengan un flujo de revisión para cierto tipo de gastos y para otros gastos, ¿no? Ya depende mucho también como de los procesos internos. Entonces, si tenemos dos flujos de revisión, siempre nos cercioramos según nuestra rendición de seleccionar el flujo que corresponde. ¿Listo? Entonces, guardamos, enviamos nuestro informe y ya quedó. Ahora vamos nuevamente a nuestros otros informes y lo vamos a enviar. ¿Qué es importante que tengamos presente cuando nosotros creamos nuestro flujo? Cuando nosotros hacemos nuestro envío, perdón, que todos los datos que yo envío en esa rendición correspondan, porque si hay algo que está mal o si hay algo que no corresponde, puede darse el caso de que mi administrador, de mi aprobador, pues me tenga que rechazar el gasto o me tenga que devolver el informe para que yo tenga nuevamente que revisarlo o crear el gasto según corresponda. ¿Listo? Eso, chicos, de cara a lo que es el proceso de creación de solicitudes de fondo, creación de gastos y creación y envío de informes, ¿de acuerdo? Esto sería lo que es como tal el rol del rendidor y el proceso y la gestión del rendidor dentro de la plataforma web. Ahora, rápidamente les voy a mostrar cuál sería el proceso desde la aplicación móvil, ¿de acuerdo? Entonces, denme por favor unos minutitos para compartirles la pantalla de mi celular.
Listo, perfecto. Entonces, por aquí ya ven todos la pantallita de mi móvil. Entonces, permítanme, por favor, rápidamente aquí yo hago un cambiecito. Listo, entonces acá no les voy a mostrar como tal el proceso de iniciar la sesión ni nada de esto porque pues no es necesario, ¿no? O sea, no es el mismo proceso en ambas plataformas, ¿de acuerdo? Entonces no va a ser necesario. ¿Qué sí vamos a ver? Si recuerdan, en la plataforma web, cuando nosotros iniciamos la sesión, veíamos varios de los roles del centro de ayuda, del nombre de la empresa, en la parte lateral izquierda de la pantalla, ¿cierto? Entonces, en el celular va a ser diferente. En el celular voy a encontrar el menú de rinde gastos en la parte lateral derecha de la pantalla y en la parte superior izquierda de la pantalla voy a identificar el perfil. Los campos que yo voy a visualizar de perfil van a ser exactamente los mismos que visualizábamos en la plataforma web. ¿Qué va a cambiar? Si nosotros en la aplicación móvil queremos cerrar sesión, vamos al más en la parte inferior derecha de la pantalla, vamos al menú y en el menú vamos a la opción de configuración. Vamos hasta el final de la configuración y acá vamos a tener el botón para cerrar la sesión, ¿de acuerdo? Ahora, así como en la plataforma web cuando iniciábamos veíamos nuestro panel de gastos, así también lo vamos a visualizar en la plataforma móvil. De cara a lo que es el rendidor, en la parte inferior de la pantalla va a tener el botón que lo va a derivar a gastos, a informes y a sus fondos. Y en la parte inferior derecha, este más, donde está la palabra escrita más, es donde nos va a derivar al menú de rinde gastos. Entonces, según el rol o los roles que yo tenga asignados, los voy a visualizar. Entonces, desde el rol del rendidor, nos vamos a ir directo a fondos. Y en fondos es donde nosotros vamos a visualizar nuevamente todos nuestros fondos, si son compartidos, si son flexibles, si es un fondo fijo, si es un fondo que tiene fecha de vencimiento. Entonces yo abro mi fondo y voy a poder ver todo el detalle del fondo, así como lo veía también desde la plataforma web. ¿Listo? Si me voy al campo de solicitudes de fondo, es donde yo voy a llevar a cabo mi solicitud de fondo anticipa. Entonces voy al más azul. En el más azul lo que voy a hacer es darle un nombre a este fondo. Recordemos que si ustedes manejan nombres específicos es algo que se mantiene. Si no, ustedes lo pueden nombrar como ustedes consideren. Si es que corresponde asociar una política, la asociamos. En caso de que no, simplemente damos clic en continuar. Ingresamos el monto, siempre cerciorándonos de que la moneda en la que estamos creando nuestro fondo es el dinero que nosotros vamos a necesitar. Y listo. Entonces, seleccionamos por aquí la moneda. Si es que corresponden categorías, las asociamos. Si es que tenemos que agregar un archivo, recordemos que esto es completamente opcional. Nos vamos a la nota y dejamos el motivo del por qué o para qué estamos haciendo esta solicitud. Guardamos y listo. Ya tenemos nuestra solicitud creada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Recordemos, así como en la aplicación web les mostré que teníamos la alternativa de traspasar esta solicitud de fondo a un aprobador, acá en el celular también lo vamos a poder hacer. Entonces, vamos nuevamente a estos tres puntitos, vamos a la opción de traspasar borrador, seleccionamos al rendidor al que le vamos a enviar ese borrador y listo. Si es que no corresponde, simplemente continuamos con nuestro proceso regular, enviamos nuestra solicitud bajo su flujo de rendición correspondiente y listo. Aquí ya creamos nuestra solicitud de fondo por rendir o anticipo y no queda más que esperar a que el aprobador haga la validación correspondiente. Ahora nos vamos al botón de gastos por aquí, este primer botoncito, y vamos a crear nuestros gastos. Así como en la plataforma web tuvimos la alternativa de crear gastos por distancia, gasto simple, que era crear un gasto manual, crear gastos con Scanit. En el celular también los vamos a tener. Vamos a tener la alternativa de crear el gasto con distancia, el gasto simple y el gasto con Scanit. También se suma la posibilidad de crear gastos con el escáner de código. El día de hoy no les mostraré un ejemplo de escáner de código porque estamos en proceso de actualización, por ende no lo vemos disponible acá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear un gasto por distancia. Y si recuerdan, en la plataforma web teníamos la alternativa de seleccionar
ruta en mapa o distancia manual. En el celular vamos a tener una tercera alternativa que nos va a permitir activar el GPS mientras estoy haciendo el recorrido. Y esto lo que va a hacer es tomar todo el recorrido que yo genero. Entonces selecciono GPS, verifico que la política sea la correcta, presiono en continuar, doy por aquí en comenzar y empiezo a hacer el recorrido. ¿Listo? Entonces a medida que yo voy haciendo mi recorrido, esto va avanzando, va tomando los kilómetros que yo recorra y cuando yo ya termine mi ruta, simplemente presiono el botón terminar, me pide que confirme si quiero terminar el viaje, yo digo que sí y listo. Apenas lo termino, me va a dar la alternativa de ver el mapa para validar cuál fue la ruta que yo recorrí y ahí verifico. Confirmo si es así, doy en usar y aquí se creó mi gasto por distancia. Así como en el computador, por defecto mi gasto por distancia se llamaba gasto de distancia, acá va a ser igual, se va a llamar gasto de distancia. En este caso no tiene un total porque claro, yo no tuve ninguna marca de kilómetros, entonces no me va a arrojar un total. Por defecto ya vamos a tener la categoría, seleccionamos el centro de costo que corresponde, el tipo de documento que corresponde. Si es que tenemos que adjuntar algún archivo, vamos a poder tomar una foto, elegir una foto de la galería o elegir un documento. Entonces vamos a tomar la foto. Yo voy a tomar una foto eh, en blanco simplemente para poderla subir. Subimos el comprobante correspondiente de nuestro pago por benzina, guardamos y listo. Aquí ya creamos nuestro gasto por distancia usando la alternativa del GPS. Ya les voy a mostrar ya la distancia manual o la distancia de ruta en mapa porque ya lo vimos en la plataforma web y el proceso es exactamente igual. Esto es más como para que tengamos un recorderis de los pasos, pero dentro de la plataforma móvil. Ahora vamos a ver un gasto simple. Entonces, en un gasto simple seleccionamos nuevamente nuestra política, verificamos que todo esté bien, damos en continuar y acá diligenciamos nosotros todos los campos, cargamos la boleta, adjuntamos el archivo. Como vimos, podemos sacarlo de la factura, perdón, de la carpeta de nuestros documentos, de la galería de nuestro celular o tomando una foto. Completamos toda la información y listo, creamos nuestro gasto simple. Ahora vamos a ver rápidamente la alternativa de Scanit. Vamos a venir por acá rápidamente. Déjenme les muestro cómo lo podríamos hacer con Scanit. Entonces yo voy a Scanit, lo selecciono, verifico que la política con la que yo vaya a crear el gasto sea la que corresponde, en el caso de que yo tenga más de una política asignada. Así como en la plataforma web Scanit me acepta solamente documentos como JPG, PNG y PDF, en la plataforma móvil va a ser exactamente igual. Yo doy en usar Scanit y me va a dar la alternativa de documentos de mi celular, elegir foto de la galería o tomar foto. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar una foto, vamos a nuestra factura, verificamos que la imagen esté bien, que todo esté, que no se vea borroso, que no nos quede pixelado, que nuestra cámara no esté sucia, que el documento sea legible, que no esté roto, manchado, sino que todo se vea bien para que Scanit pueda tomar toda la información de manera correcta. Guardamos y listo. Acá Scanit empieza a trabajar en la creación del gasto y ya seguido a que Scanit termina la creación del gasto, mi función nuevamente va a ser verificar que se hayan tomado los datos de manera correcta y completa. Entonces espero yo a que Scanit termine. En el celular, así como en la plataforma web que tuvimos la alternativa de cargar 5 documentos y se crearon de manera simultánea los gastos, en el celular también lo podemos hacer. Seleccionamos las 5 fotos de la galería de nuestro celular, las cargamos y se crea nuestro gasto. ¿Listo? Entonces, acá simplemente ya abrimos el gasto, lo que vamos a hacer es editarlo y en la edición lo que vamos a ver es que el nombre del proveedor sea el correcto, vamos a verificar el total, vamos a verificar la fecha, vamos a verificar que todos y cada uno de los campos sean los que corresponden. Yo nuevamente por aquí voy a hacer el cambio de la fecha para que no tengamos ningún inconveniente. Listo. Verificamos el resto de los datos, completamos el campo de categoría con el campo que corresponde, seleccionamos nuestro centro de costo, guardamos y listo. Aquí ya creamos nuestro gasto con Scanit y lo editamos. Esas serían nuestras alternativas de crear gasto. ¿Listo? Ahora, si mi empresa
me tiene vinculada una tarjeta, yo puedo vincular mis transacciones tanto en plataforma web como en plataforma móvil. Esto ya es un poco más detallado y más puntual para empresas que sí lo necesitan, entonces en este espacio no entramos tanto en ese detalle, ¿de acuerdo? Pero así, básicamente, desde el rol del rendidor, en la plataforma móvil crearíamos gastos, crearíamos solicitudes de fondo y ahora vamos a pasar a crear nuestros informes. Entonces, vamos al menú, vamos al rol del rendidor, al campo de informes y en informes, en el más azul, vamos a crear nuestro informe. Seleccionamos la política que corresponde a la creación de nuestros gastos, asignamos un nombre a este informe, creamos el informe y al momento de crearlo me va a pedir que seleccione el gasto o los gastos que yo quiero asociar, presione en continuar y acá me va a dar la alternativa de uno, seleccionar el fondo si es que corresponde un fondo. Recordemos que solamente si corresponde asociar cada chica o fondo por rendir, yo voy a ocupar el campo fondo. Si no corresponde, si esta rendición se trata de un reembolso o de una tarjeta corporativa, yo voy a mis tipos de rendición, selecciono mi tipo de rendición correspondiente, guardo y listo. Aquí ya simplemente lo que debo hacer es verificar la información y enviar mi informe. Entonces verifico nuevamente mi flujo de revisión, que sea el correcto, teniendo la certeza de que todo lo que yo seleccioné en ese informe y los gastos que yo subí están bien. Simplemente envío mi informe y listo. Ya solamente resta esperar a que el aprobador haga las validaciones correspondientes y me notifique. Así como en la plataforma móvil, nosotros, en la plataforma web, perdón, nosotros tanto en el informe como en la solicitud de fondos podíamos ver el flujo de revisión y el historial. En el celular también lo vamos a poder hacer. En el historial también podemos dejar nota para que el aprobador, cuando esté en su proceso de revisión, lo valide y asimismo el flujo de revisión. ¿Listo? Ya cuando yo creo mi informe, simplemente pues tengo que esperar. Y ese sería básicamente, chicos, el proceso de rendición dentro de la plataforma web y dentro de la plataforma móvil. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren que aclaremos alguna parte adicional de este proceso, recuerden ir directo a la casilla de preguntas y respuestas. Para ir terminando, chicos, les voy a mostrar dónde y cómo vamos a poder encontrar el centro de ayuda tanto en plataforma web como en plataforma móvil. En la plataforma móvil vamos a identificar que en el menú de rinde gastos vamos a encontrar un circulito naranja con un signo de pregunta y allí vamos a poder tener tutoriales, centro de ayuda y nuestro contacto por WhatsApp. Esto desde la plataforma móvil. Ahora, si lo hiciéramos desde la plataforma web, lo vamos a poder identificar en la parte lateral izquierda de la pantalla. Vamos a donde dice necesitas ayuda y allí vamos a poder encontrar nuestros recursos de ayuda para poder, uno, ir al centro de ayuda, ver tutoriales de uso de la plataforma, descargar manuales de la plataforma o ver preguntas frecuentes. Dos, vamos a tener también el acceso a nuestros links de webinars. Vamos a tener también contacto mediante WhatsApp, mediante llamadas por teléfono. Y adicional a eso tenemos un plus y es que si ustedes tienen una duda muy puntual de cara al uso técnico de la plataforma, van a poder agendar una videollamada con los analistas de soporte en el horario y en el día que mejor les convenga y se van a poder centrar en esta llamada con este analista para resolver todas esas inquietudes y dudas, ¿de acuerdo? Súper importante si tengamos presente que a pesar de que rinde gastos puede ayudarnos con cierta parte de procesos internos, no los conocemos en su totalidad, entonces podemos ayudarles más que nada con una sugerencia o un proceso técnico. Eso de cara a lo que sería el centro de ayuda y nuestros canales de contacto. Si su celular es un dispositivo iPhone o es un dispositivo Android, no se preocupen, estamos disponibles en ambos web store y nos pueden descargar sin ningún problema. Adicional a nuestro canal de contacto por WhatsApp o correo, también van a poder venir acá y contactarse por este chat, que este chat es un contacto con Rindebot y cualquier duda que Rindebot no les pueda resolver, van a tener siempre la alternativa de contactarse con un ejecutivo de soporte. Eso sería todo, chicos, de cara a lo que es la capacitación de rendidores. Recuerden que al momento de que finalicemos este espacio, ustedes van a recibir una grabación, no la van a recibir inmediatamente,
Pasadas unas horitas les va a llegar el correo con la grabación y adicional a esto los links para que se puedan registrar a nuestros webinars de administrador o aprobador si es que es de su interés. Ya para finalizar, chicos, les comento también que cuando yo cierre el espacio, en su pantalla va a quedar emergente una encuesta. Esta encuesta es una calificación de 1 a 10. Adicional tiene una preguntita de respuesta múltiple. Y por último, tenemos una casilla donde les agradecemos un montón. Si ustedes ven cualquier feedback en el que nosotros podamos como mejorar, no solamente en este espacio con ustedes, sino en capacitaciones futuras con el resto de nuestros clientes, pues nos ayudaría un montón, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, les agradezco un montón por su espacio, por su tiempo y por sus dudas y nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan una excelente tarde.